Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme instrumento de tu paz. Y estamos muy contentos porque seguimos en el marco del festejo de estos 2 años. 2 años de transmisiones, 2 años de programas, 2 años de llegar cada 8 días a sus hogares, de poder encontrarnos. Estamos muy agradecidos con Dios y con todas las personas que hacen posible que este programa esté cumpliendo 2 años. Gracias a todos los que nos siguen, gracias por sus comentarios, que aunque tiene ya tiempo que no hemos podido hacer el programa en vivo por la situación que estamos pasando, seguimos estando al pendiente, seguimos recibiendo sus comentarios, sus peticiones, sus sugerencias. Muchas gracias y quisiera que este programa fuera un tipo de resumen, un tipo de impulso para un caminar nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se dan cuenta, hemos hecho en programas pasados, por eso me refiero que quisiera hacer un resumen, hemos estado hablando de las virtudes teologales. Quiero aquí aclarar, no importa que no hayan escuchado los programas pasados, nosotros realizamos los programas de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no escuchaste los programas pasados, bueno, no te angusties, este programa tiene una temática nueva, tiene un mensaje nuevo, pero si tú has escuchado los programas pasados, pudieras hacer junto con nosotros un tipo de resumen y encontrarle un poco más de sabor. Hemos hecho 3 programas dedicados a las virtudes teologales. Estas virtudes teologales son dones de parte de Dios, dones sin merecimiento propio. No es algo que hayamos conquistado o que hayamos merecido por cubrir o por completar alguna serie de requisitos o brincar alguna serie de obstáculos. Son regalos que Dios nos ha querido dar de manera seminal, de manera de germen, para que nosotros las desarrollemos, las trabajemos y nos convirtamos en eso, en personas virtuosas, virtudes teologales. Hicimos 3 programas, uno para la fe, uno para la esperanza y uno para la caridad, las virtudes teologales. Después de estos programas, después de querer decir, ese es el objetivo de esta serie de programas, después de decir, si quiero trabajar en mi persona, si quiero esforzarme por responderle a Dios, si quiero convertirme en alguien virtuoso, si quiero ejercitarme en las virtudes, si quiero tener una mayor fe, si quiero que arda mi fe, si quiero tener una esperanza firme, sólida, si quiero inflamarme en la caridad, después de esto, hablábamos de la perfecta alegría, es decir, la continuidad de estos 3 programas. Quiero ejercitarme en las virtudes, quiero trabajar en mi persona, quiero ser más agradable para Dios. ¿Hasta qué punto debo de trabajar? ¿Hasta qué punto me debo de esforzar? ¿Hasta qué punto? Y lo decíamos, hasta el punto de llegar, ¿cuál es mi meta? Llegar a la perfecta alegría. Y ya lo explicábamos porque pareciera que no coincide hablar de esfuerzo, de este trabajo interior, de este hacerme fuerza interiormente, pareciera que no coincide con el objetivo, que es la perfecta alegría. Y ya lo explicábamos, la perfecta alegría consiste en darle un sí definitivo de mi vida a Dios. Hasta aquí se entiende perfectamente. Repito, no es necesario que hayas escuchado los programas pasados. Con esta pequeña introducción ya te das cuenta más o menos de lo que hablábamos anteriormente. Ejercitarme, ¿hasta qué punto? Hasta que toda mi vida, hasta que todo mi hacer y mi quehacer se convierta en un sí agradable a Dios. Y hablábamos todo el programa de la perfecta alegría, hablábamos sobre esto. Que mi vida sea un agradable, un perfecto, un sí a Dios.
sin resquicios, sin condicionamientos, ya lo explicamos. Un sí agradable a Dios. El programa de hoy viene a ser una respuesta a estos obstáculos. Es decir, nos pasa que normalmente cuando yo me encuentro con Dios, cuando vivo un retiro, cuando quiero enmendar mi vida, cuando quiero enderezar el camino, vienen dos grandes amenazas, vienen dos grandes trampas: el miedo y la angustia. Solamente lo digo como una introducción para en los próximos bloques desarrollarlo plenamente. Pero seguramente a usted le pasa como a mí. Cuando usted quiere enderezar su vida, cuando usted quiere corregirse, cuando usted quiere ser alguien diferente, cuando usted quiere entregarse plena, completamente a Dios, cuando usted se esfuerza interiormente por corregir alguna situación, por dejar algún vicio, por comportarse de mejor manera, seguramente le ha ocurrido esto, que de repente empieza a experimentar un temor por sus faltas pasadas o una angustia por el porvenir. Lo vamos a explicar más detalladamente en el segundo bloque, pero si a usted le pasa esto, sepa que el Señor en su palabra, sepa que el Señor en la Sagrada Escritura nos da una respuesta, y una respuesta que esperemos que nos pueda llenar de paz y de gozo, que es ahí donde se encuentra verdaderamente el Señor, en la paz, en el gozo. Lo vamos a explicar después del corte. Síganos escribiendo, síganos mandando sus mensajes, como lo hemos hecho a lo largo de estos 2 años que estamos festejando de este maravilloso programa, diría yo, donde hablamos de diversos temas con un toque franciscano. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de regreso y estamos haciendo este programa para prender una luz, digamos, en este caminar que hemos decidido emprender. Una luz de esperanza, una luz que nos guíe. Fíjense que estábamos comentando al principio del programa esta situación que es de lo más común, de lo más normal que nos puede pasar a todas las personas. Ahorita lo vamos a explicar. Usted decide enderezar su vida, decide corregir algunas situaciones del pasado, decide enfocarse en entregar su vida a Dios, en el servicio, en su familia, decide hacer una confesión profunda, honesta, y se pone en marcha. Es decir, como decimos en México, hacer un borrón y cuenta nueva, empezar de ceros y empezar tomados de la mano de Dios, porque antes no se había dado cuenta, porque antes pensaba que esto no era importante, porque antes no le hacía mucho caso a su vida espiritual, pero tomó la decisión de seguir a Dios. ¿Qué es lo que hemos estado hablando en los programas pasados? Repito, aunque usted no los haya escuchado, hemos hablado de esto, de ejercitarnos en la virtud, de ofrendar la vida, de que mi vida sea un sí agradable a Dios. De eso hemos estado hablando. ¿Qué pasa cuando yo voy caminando, cuando me voy corrigiendo? Debemos de tener muy presente que el enderezar mi vida, con todo lo que esto puede implicar, el alejarme de un vicio, el corregir mis actitudes de esposo, de padre, de madre, de hijo, el ser más honesto en mi trabajo, es decir, el tratar de adornar mi vida para Dios, es una gran pérdida para el enemigo. No sé si me doy a entender. El que usted sea alguien que se apartó del vicio, el que usted sea alguien que quiere ofrendar su matrimonio, su familia, que, aunque no lo diga con estas palabras, pero que quiere consagrar su existencia a Dios, eso causa una profunda molestia al enemigo que tanto ha trabajado en nosotros, porque seguramente el enemigo
con sus artimañas fue el que nos sembró ese rencor, el que impedía que perdonáramos a nuestros seres queridos, el que hizo que yo me distanciara de mis familiares, sí me doy a entender. De tal manera que cuando yo decido por gracia de Dios, ya lo hemos platicado mucho esto, cuando yo decido por gracia de Dios, no porque yo sea bueno, no porque yo tenga muchas cualidades, sino porque Dios me ha mirado con amor, cuando yo decido hacer este camino, es lógico que el enemigo va a tratar de desanimarme, por decirlo menos, va a tratar de desanimarme, aunque si nos vamos a lo profundo, va a tratar de acabar con mi vida. Va a tratar de que yo reniegue de Dios. Lo menos que pudiéramos decir es, va a tratar de que yo me regrese a mi vida anterior. Y me va a tratar de convencer diciendo, no vale la pena el cambio, tú ya estás viejo para cambiar, han pasado muchos años y no te corriges, etc. Va a valerse de muchas artimañas, va a valerse de muchas cosas. Que estas más o menos son claras, estas más o menos son fáciles de percibir, pero hay dos cosas, estas son las que queremos hoy tratar. Hay dos trampas en las que casi nunca nos percatamos y que deberíamos de estar muy atentos. Es decir, si usted era infiel en su matrimonio, seguramente el enemigo va a tratar, seguramente llegará una compañera nueva de trabajo que le coquetee, seguramente algún vecino le chuleará, qué bien cocina usted, qué bien se ve con esa ropa. Es decir, eso es muy obvio. Nos pudiéramos dar cuenta de eso. Esas artimañas, esos engaños son, digamos, fáciles de percatarnos. Si estoy en gracia, si procuro una vida de oración, si frecuento los sacramentos, el Señor me da la claridad para darme cuenta que esto no proviene de Dios, que es el enemigo que quiere otra vez atraerme, que quiere otra vez ganarme para sí. Eso es fácil de ver, por así decirlo, ¿no? Es fácil de ver. Perdón que me esté tardando en esto, pero quiero que quede muy clara la diferencia. Supongamos que usted deja de tomar, por ejemplo, un año, porque salió bien su hijo de la operación, porque consiguió el trabajo, porque pudo pagar la deuda, y usted dice, un año en agradecimiento a Dios, un año no voy a tomar. Y ese año se esfuerza en no tomar, en ser buen padre, en convivir más con sus hijos, en llevarse bien con su esposa. El enemigo sabe perfectamente que esto no durará, es un año. Y cuando se acerca el final de este año, empieza a tener a sus amigos, a sus compadres, a sus compañeros de trabajo que le invitan, vámonos de fiesta, al fin ya vas a terminar el año, o ahora que cumplas tu juramento de un año, entonces sí hacemos una fiesta grande. Esto es muy claro de ver. Esto, digamos que hasta cierto punto es obvio, se esperaba, era lo más lógico. ¿Sí me doy a entender? O sea, no nos debemos de preocupar por estas cosas. Me refiero, sí, trabajarlas, vaya. Pero como son tan fáciles de ver, si usted se mantiene en la oración, si usted frecuenta los sacramentos, si usted tiene una vida de relación con Dios, usted se percatará de esto muy rápidamente. Usted se dará cuenta de, otra vez ya empecé a tomar, otra vez ya le empecé a mandar mensajes a mi compañera de trabajo, o ya la llevé a su casa con otras intenciones. Esto es muy fácil de que usted se dé cuenta. Queremos hablar de las trampas del enemigo. Queremos hablar de cosas que casi no nos percatamos, que es muy difícil que nos demos cuenta. Queremos hablar de eso. Cuando usted, después de mucho tropezar, después de muchas subidas y bajadas, después de muchos altibajos, de estar bien con Dios, al hablar de estar bien con Dios me refiero a estar bien con su familia, a ser una persona honesta en el trabajo, después de estar a veces arriba, a veces abajo, batallando en su relación matrimonial, llevándose bien, llevándose regular con sus hijos, después de mucho batallar, supongamos que usted dice, ya, quiero entregar mi vida completamente a Dios.
Ya no quiero estar a veces bien y a veces mal. Quiero ofrendarle mi vida a Dios en mi matrimonio, con mis hijos, siendo un buen padre, siendo un buen abuelo, siendo una buena suegra, siendo un buen yerno. Quiero ofrendarle mi vida a Dios porque ya lo entendí. Ya entendí de qué se trata la fe, qué es la esperanza, qué es la caridad. Ya entendí lo de la perfecta alegría. Quiero ser un sí agradable a Dios. Perfecto. Y entonces se arma de valor y se empeña mucho en esto. Y entonces, si le tiene que dejar de hablar a estos amigos que lo mal aconsejaban, les deja de hablar. Si tiene que renunciar a esa amistad que solo era chisme y que solo era crítica, lo deja. Si tiene que dejar aquella otra relación, si tiene que dejar aquel trabajo, es decir, llega un momento de la vida en que la persona dice, ya no más. Voy a romper con mi pasado, porque mi pasado no solamente me tenía alejado de Dios, sino que estaba haciendo que mi vida se desmoronara. Ya para llegar a ese punto se necesita mucho valor, mucha fuerza de voluntad. Supongamos que usted ya se encuentra en eso. Y digo supongamos porque imagínese que usted lleva 2 años escuchando este programa. Y lleva 2 años diciendo, sí, tiene mucha razón. Sí, yo no me había dado cuenta de esto. Sí, cuando nos invitó a la confesión, yo me fui a confesar y descargué todas mis faltas. No pudiera ser que después de 2 años... Por decir menos, hay quien lleva más en grupos parroquiales, hay quien lleva más años sirviendo en la vida parroquial. No, se espera que ya alguien que lleva tiempo en el servicio, tiempo de catequesis, que ya tiene cierta formación, diga sí quiero ofrendar mi vida. Eso es lo que se espera, Supongamos que entonces usted es esa persona que dice, sí quiero romper con mi pasado. Pero definitivamente, ya no quiero, me voy a corregir, pero poquito. Es decir, voy a terminar con la relación que no era mi esposa, pero vamos a terminar como amigos. No, usted es una persona que dice, ya no más. Decido romper con mi vida pasada, la vida pasada que me alejaba de Dios, la vida pasada que estaba desmoronando mi familia. El problema es que muchas personas hacemos eso. A raíz de un retiro, a raíz de una buena confesión, a raíz de alguna crisis, de algún problema fuerte, decimos, perdóname, Señor, ya no más. De aquí en adelante voy a caminar en tu presencia. El problema son estas trampas de las que yo le comentaba. El enemigo, el maligno, el demonio, como usted le quiera llamar, no una figura como vemos en las películas, pero sin duda tratará de apartarlo de Dios, tratará de destruirle la vida, tratará de que usted inconscientemente reniegue de Dios, que diga, ¿para qué? Mejor busco la santería, mejor me acerco a la muerte, mejor voy a que me lean las cartas, porque estar con Dios no me ha funcionado. Esa es una obra, una artimaña del enemigo. Pero supongamos que usted se mantiene firme. Entonces el enemigo tiene 2 grandes trampas, y es aquí donde vamos a entrar ya al tema. 2 grandes trampas. Primero, el miedo. Esa es la primera trampa. El miedo a mi pasado. Y no saben cómo se sufre cuando toda nuestra atención, cuando toda nuestra fuerza está puesta en el pasado. En el pasado, y yo me convierto en mi peor juez, porque mi vida pasada, porque los años pasados, porque cuando era joven, porque antes de conocer a Dios, porque cuando todavía no me casaba, yo era así, yo era asado, hice esto, defraudé aquí, hice allá, esto que hice no tiene perdón, esto que hice, ¿me doy a entender? La primera trampa es vivir amarrado al pasado, vivir encadenado al pasado. Y yo soy yo mismo me digo estos discursos en la mente de que yo no voy a cambiar, de que yo he sido todo el tiempo así de malo, de que y vivo pensando en mis faltas, y vivo pensando en lo mal que hice. Supongamos que yo era un padre golpeador, y aunque yo ya haya hablado con mis hijos, aunque yo les haya pedido perdón, el maligno tiene esta trampa de encasillarme en mi pasado
Y soy yo el que dice, sí, aunque ya les pedí perdón, sigo pensando y cómo los maltraté y cómo los hice sufrir. Y si mis hijos ahora tienen un problema, seguramente es porque yo no estuve con ellos, yo no estuve al pendiente, yo los descuidé. Y el maligno va tocando cada una de nuestras partes débiles. Sí, la relación con mis hijos, sí, la relación con mi esposa, sí, la relación en mi trabajo, sí, cómo maltraté a mis padres que, no sé, a punto de morir, querían verme, reconciliarse conmigo y yo no acepté, yo no quise. Esas cosas de nuestra vida pasada son la perfecta trampa para el enemigo. Y todo el tiempo vivirá recordándonoslo. No, ¿quién te dijo a ti que tú ibas a cambiar? Tú seguirás siendo el mismo borracho. Tú seguirás siendo la misma mujer de cascos ligeros que has sido toda la vida. Tú seguirás siendo un ladronzuelo. Tú seguirás siendo un ingrato. Tú seguirás siendo un rencoroso. Y nos lo acentuará. Fíjense que yo una vez escuché una frase que ahorita se me vino a la mente, a ver si la digo bien. El maligno siempre nos está atacando o siempre nos está llamando por nuestro pecado. Esto es interesante, para que usted lo tenga muy presente. El maligno siempre nos estará llamando por nuestro pecado. Adúltera, mentiroso, drogadicto. Siempre nos estará llamando por nuestro pecado. Mientras que Dios siempre nos está llamando por nuestro nombre. Eso lo vamos a tocar un poquito al final del programa. Pero tenga esto usted presente y usted tiene que estar muy alerta, porque si no, no va a avanzar. Usted podrá hacer buenas obras de caridad. Usted podrá hacer un servicio legítimo a la iglesia. Usted podrá prestar algún servicio de manera desinteresada. Usted podrá confesarse. Usted podrá ser servicial, amable. Usted se reconcilió ya con los que le habían hecho daño o con los que usted hizo daño. Pero esta trampa del enemigo estará muy presente, muy presente. Y a usted le vendrán estos destellos del pasado, donde dice, ¿y de qué sirve que haga tanto bien? Si ya no están mis padres a los que maltraté. ¿De qué sirve que ahora yo trate bien a mis hijos si alguna vez aborté? Esto usted lo estará masticando y masticando y le estará destrozando el corazón de tal manera que no se encuentra con Dios, de tal manera que no realiza un apostolado fructífero, de tal manera que usted ve que su vida espiritual no florece, porque ha caído en una trampa. No se angustie. Casi todos caemos en esta trampa. Casi todos caemos en esta trampa. Los primeros que decimos, ¿cómo voy a ser yo coordinador de grupo? Yo. Nadie lo sabe, pero yo tan pecador, yo que he mentido. ¿Cómo voy a ser ministro extraordinario de la comunión? Yo que he vivido así, yo que he hecho esto. ¿Cómo me piden a mí ahora visitar enfermos si mi vida pasada ha sido esto, si yo cometí estos errores? Y a lo mejor nadie lo sabe, pero es el enemigo que está taladrándole muy despacio la mente, el corazón. ¿Por qué? Para que usted, como decimos comúnmente, usted tire la toalla, para que usted se rinda, para que usted diga, no, sí me hubiera gustado servir a Dios, pero quizá en mi juventud, antes de cometer tanta maldad, quizá cuando no había cometido este pecado, ahí sí me hubiera gustado servirle a Dios, ahí sí. Entonces sí sería plena, entonces sí mi apostolado serviría. Es una trampa y usted debe de estar muy atento. Es una trampa. Ya hablamos de las trampas comunes, ¿verdad? De estos tropiezos que volvemos a tener. Dije que iba a dejar de tomar y en una fiesta volví a tomar. Estas son trampas sencillas, son tropiezos cotidianos.
Pero estas cosas, cuando la cosa ya va en serio, cuando el asunto de seguir a Cristo va de a de veras, cuando yo ya me estoy tomando mi vida espiritual en serio, entonces aparecen estas dos grandes trampas, estas trampas obscuras, estas trampas que nos pueden mantener atascados como en un lodo que no nos permite avanzar. El miedo a mi pasado. Nadie va a venir perdonen la expresión, nadie va a venir a escupirme el pasado en mi cara. Nadie. Soy yo mismo. Soy yo mismo el que está rebuscando y el que está rebuscando y revolviendo y retocando el pasado y adentrándome y no superando el pasado. Y yo soy mi peor juez. Yo soy mi peor juez. Estamos hablando de un pasado que ya confesé, de un pasado que ya traté de cerrar círculos. No estamos hablando de este pecado que no confieso. Me da tanta pena confesarlo que no se lo he dicho ni a mi confesor. No. Los pecados hay que confesarlos, hay que declararnos culpables frente a Dios. Pero estamos hablando de esta culpa, de este remordimiento que nos carcome y que el enemigo es experto en traerlo a la mente. Y viviremos atados del pasado. Tú ahora das pláticas presacramentales. Tú ahora hablas de la importancia del bautismo. Tú que fuiste una mala madre. Tú que en tu juventud abortaste. Tú que hiciste esto. Tú que sí me doy a entender. Es una trampa del enemigo. Y viene otra trampa. La desesperación, la ansiedad, la angustia por el futuro. No, seguramente a mí no me llamarán a ser del equipo de pláticas. ¿Por qué? Porque soy malo. Seguramente a mí nunca me escogerán como ministro. ¿Por qué? Porque soy malo, porque no tengo las cualidades, porque no cubro los requisitos, porque yo volteo y veo que hay gente más buena, más santa, más plena que yo. Y entonces vivo amarrado, vivo encadenado al pasado y con esta carrera angustiosa, con esta incertidumbre en el futuro. No sé si me doy a entender. Vivo esclavo de mi pasado y vivo temeroso, vivo ansioso, porque el futuro será desastroso. El futuro, me he salvado durante todos estos años. Mi marido no se enteró que le fui infiel en estos 25 años, pero seguramente ahora que cumplamos 30 se va a enterar y vivo angustiado. Mis hijos nunca me han recriminado que he sido un mal padre, una mala madre, pero seguramente ahora que se casen me van a abandonar porque se van a dar cuenta de que fui malo. ¿Sí me doy a entender? Vivo amarrado del pasado y vivo profundamente temeroso del futuro. En el pasado y en el futuro no está Dios. Dios es un eterno presente. Lo vamos a explicar después del corte, pero quédese con esa idea. Medite un poco si usted no ha caído en esa trampa. Lo más probable es que sí, porque es muy raro que alguien se salve de eso. Casi todos caemos en esa trampa. Vivir amarrados al pasado o vivir angustiadísimos del futuro, pensando que el futuro será catastrófico, que el futuro será desastroso, que ahora sí me irá mal. Ni en el pasado ni en el futuro está Dios, porque Dios es un eterno presente. Lo vamos a explicar después del corte. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de regreso y estamos hablando de un tema que para mí es sumamente importante. Es quizá, si logramos entender esto, quizá es lo que nos dé la solidez para poder avanzar en la vida cristiana, lo que nos permita unirnos un poco más a Dios. Puede ser que yo tenga la fuerza de voluntad, puede ser que yo me empeñe en las buenas obras, puede ser que yo practique la misericordia, pero si llego a caer en alguna de estas trampas, de estas dos trampas de las que hoy concretamente estamos hablando,
Ya decíamos, el enemigo es el padre de la mentira. Entonces seguramente siempre tendrá la trampa idónea para mí. Me refiero a que siempre sabrá cuál es mi punto débil. Pero casi siempre todos o la mayoría caemos en estas dos trampas. Cuando yo me estoy empeñando en la vida cristiana, lo más probable es que yo caiga en amarrado del pasado. Que yo viva sin poder soltar el pasado. Yo no puedo ser mejor, estos son los pensamientos que nos vienen. Yo no puedo ser mejor porque toda la vida he sido así, toda la vida he sido malo, toda la vida he vivido pecando. O por el contrario, por más que yo quiera ser bueno, por más que yo quiera cambiar, por más que ya me haya corregido, por más que esté empeñado en servirle a Dios con sinceridad, como que eso ya no vale porque merezco un castigo que hasta ahora no me ha tocado, pero seguramente más adelante, seguramente cuando pase esto, seguramente se darán cuenta que yo he sido, que yo he cometido, que yo he faltado, y seguramente vendrá un castigo tremendo. Estas son las dos grandes trampas del enemigo. Vivir angustiados por el pasado o por el futuro. Y ni en el pasado ni en el futuro se encuentra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Claro que Dios ha estado en nuestro pasado, protegiéndonos, cuidándonos, quizá de cosas peores. Y por supuesto que Dios estará en nuestro futuro bendiciéndonos, acompañándonos, como lo ha hecho siempre. Lo que queremos decir es que la relación con Dios es una relación de hoy. Es una relación de este momento, de esta circunstancia. Dios no lleva una lista de nuestros pecados. Dios no lleva una lista para cobrárnoslo al final. Ah, tú fuiste así y ahora te toca pagar. Dios no es como nosotros. Esa es una gran mentira que nos han vendido. Y a lo mejor desde cosas tan inocentes, cuando nos decían de chiquitos, no hagas eso porque Dios se va a enojar. Nosotros fuimos creciendo con la idea de que Dios es como nosotros. Un Dios que guarda rencor, un Dios que se va a vengar de lo que le hemos hecho, un Dios que tiene el poder para aplastarnos y que no dudará y que no va a dudar en aplastarnos. Esas ideas, cuando lo que predicó nuestro Señor Jesús es que Dios es nuestro Padre y es un Dios que nos busca y es un Dios que quiere que confiemos en Él. Si yo he caído en esta trampa, es muy difícil que yo pueda salir, porque el que se metió a esa trampa fui yo. Y esa trampa es tan poderosa, por así decirlo, que incluso no tiene ni puerta. Yo pudiera salir en cualquier momento, pero me da tanto miedo que me enconcho, que me abrigo así y me quedo hundido en esa trampa, en el miedo al pasado o en el miedo al porvenir. Seguramente se darán cuenta que yo fui muy malo, seguramente se darán cuenta que yo cometí estos errores, seguramente me echarán en cara y me paraliza. El miedo me impide caminar, me impide seguir a Dios, me impide servirle. Y entonces hago lo mínimo para que no se den cuenta que soy malo y ayudo un poquito en la iglesia y ayudo un poquito en la despensa, pero en realidad yo vivo angustiadísimo. Ahí no está Dios. Esto yo creo que nos puede dar mucha luz si regresamos o si ponemos atención en esto que escribía San Pablo. Porque San Pablo escribe una carta, envía un mensaje a alguien que estaba pasando por esta situación, los corintios. Y fíjense qué ilustrativo, fíjense qué belleza. No vamos a explicar y a desmenuzar la carta, pero San Pablo sabe perfectamente lo que están pasando los corintios porque él mismo lo vivió. ¿Y cómo es con la gracia de Dios? La gracia es la vida de Dios, ahorita explicamos un poquito eso. Pero ¿cómo es con la gracia de Dios que San Pablo logra salir de esto? Recuerden, San Pablo era alguien que había matado a los primeros cristianos, era alguien que los perseguía, era alguien que había cometido una enorme maldad a la iglesia naciente.
y de repente se convierte. Nosotros conocemos la historia de la conversión de San Pablo, cuando rumbo a Damasco escucha esta voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Cristo, soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Pero es que sí, San Pablo se convierte de golpe. San Pablo dice: perdóname, y empieza a evangelizar y empieza a predicar. Sí, San Pablo. Pero lo que sucedía en su interior, lo que escuchaba de los de alrededor, que este no era el que nos perseguía, que este no era el que nos mataba, y ahora ¿por qué cambió? Todo esto le hacía ruido en su interior. Todo esto seguramente le causaba una profunda angustia. Volvemos a lo mismo. Seguramente el enemigo muchas veces le dijo: ¿tú ahora eres apóstol? ¿Tú el que mandaba matar? ¿Tú el principal enemigo de la fe cristiana? Seguramente esto lo vivió San Pablo. Repito, con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No enconcharnos, no aislarnos, no cubrirnos. Este es un tip. Por el contrario, abrirnos a la vida de Cristo. Es cierto, no ocultarnos. Sí he golpeado a mi mujer. Sí es cierto. No en esta burla, no en este cinismo de decir: sí, pues así soy yo y que. No, en esta humildad de decir: es cierto. Es cierto. Yo muchas veces cometí errores. Es verdad. Yo muchas veces mentí. Yo muchas veces robé. Yo muchas veces defraudé. Es verdad. No esconderme, no taparme, no ocultarme. Mostrarme a Cristo. No se trata de ir divulgando mis faltas, ¿verdad? No se trata de ir diciéndole a mi mujer: oye, tengo algo que confesarte, te he sido infiel. No. Se trata de poner mi vida de frente. ¿A quién? A Cristo. En la confesión, en la hora santa, en estos momentos de intimidad con Cristo. Este soy yo, Señor. ¿Qué se podía esperar de mí? Esto lo vivían los corintios. Quiero hacer para que ustedes puedan entender un poquito más. Corinto, el pueblo, la ciudad de Corinto, era un puerto donde se establece una comunidad cristiana, es decir, se predica el evangelio y empiezan a surgir seguidores de Cristo. Pero viven en un puerto que como recibe mucha influencia de otros lados, es decir, como es una ciudad de paso, pues en realidad piensen ustedes que era una gran cantina, por decirlo menos, pero era un lugar donde se vivían fuertes vicios, donde había una relajación moral, repito, por decirlo menos. El problema es que esta gente pues vivía de eso. Vivía del turismo, ahora diríamos, vivía del comercio, y a veces el comercio no sano, no santo, se comerciaba con, pudiéramos, lo que ahora llamaríamos con droga, con alcohol, con placer, con sexualidad. Esta comunidad cristiana que había nacido en Corinto, pues vivía de eso, vivía rodeada de esto. Y pasa que esta gente empieza a vivir una cierta crisis. ¿Cuál es la crisis? Soy cristiano, pero mis compañeros de trabajo, pero con los que yo convivo, se comportan, viven de esta manera, y yo he caído y yo he tropezado una y otra vez. No solamente son estas faltas, sino que San Pablo se empieza a dar cuenta que esta comunidad vive en una profunda angustia, vive desesperanzada. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar. Porque nunca va a cambiar, porque así ha vivido toda la vida, ¿no? Comerciando ilegalmente, sumida en los vicios, en las cuestiones sexuales de ahí del puerto, en el traficar cosas, en el meter cosas de contrabando. A lo mejor ellos se han alejado un poco, pero conocen este tipo de gente. Cuando ellos se comportan de manera diferente, pues no les creen, ¿verdad? Ay, ahora sí ya eres muy santo, ahora sí ya sigues a Cristo. Esas frases que hemos escuchado. Cuando San Pablo se da cuenta de que esta comunidad no solamente vive triste, sino que vive desesperanzada y que en algún momento se han alejado de Cristo,
San Pablo recuerda su propia vida. San Pablo recuerda que él también pasó por estos momentos difíciles, por estos momentos de antitestimonio, pudiéramos decir. Cuando no era cristiano, cuando los perseguía, cuando los mataba. Independientemente de todo lo que les escribe en la segunda carta a los Corintios, San Pablo en esa carta les escribe una frase que nos pudiera ayudar a todos nosotros, los que queremos hacer un camino honesto, los que queremos hacer un camino transparente, pero que tenemos una vida pasada llena de pecado, llena de errores, llena de incongruencias, llena de antitestimonios, llena de tropiezos, llena de altibajos. Es la vida de todos. No se angustie pensando que solo es usted. No se angustie pensando que su pecado es el más grande que puede haber en el mundo, que nadie va a hacer lo que usted cometió. Es una trampa del enemigo. Cuando San Pablo se da cuenta de esto, cuando San Pablo se da cuenta de que muchos han caído en esta trampa, de vivir angustiados de su pasado, o de pensar que el futuro será desastroso, será catastrófico, San Pablo les escribe esta segunda carta. Y de toda esta segunda carta, San Pablo escribe una frase que ojalá la tengamos tatuada en el corazón. San Pablo les hace un recuento de la vida pasada. San Pablo les presenta su propia vida. Y les dice, pero hay algo que debemos siempre recordar. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Pero hay algo que debemos de tener siempre presente. Presente. No pasado, no futuro. Hay algo que debemos de tener siempre presente. Y grábeselo usted. En la segunda carta encontramos esta frase que ahora ya la podemos entender mejor. En Cristo somos criaturas nuevas. Y esto viene a romper completamente, esto viene a desbaratar las trampas en las que hemos caído. Es verdad, yo he sido un hombre de tropiezos. Es verdad, yo he sido un hombre con pocas virtudes. Es verdad, yo he sido un hombre que ha mentido, que ha engañado a su familia. Es verdad, yo he sido alguien que ha vivido muchos años de su vida en la sombra del pecado. Es verdad, pero ahora que lo conozco, ahora que me he reconciliado, ahora que me he confesado, yo debo tener claramente, yo debo tener presente continuamente que en Cristo somos criaturas nuevas. Ya todo lo viejo ha pasado. Es verdad. Y es verdad que no puedo borrar de un jalón el daño que hice. Que no puedo acabar de un momento a otro con todos los malestares que le causé a la gente, incluso a la que más debería de creer. Es verdad. Es verdad. Pero en Cristo somos criaturas nuevas. Ya todo lo viejo ha pasado. Y esto viene a romper las cadenas. Y esto viene a librarme de mi esclavitud. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no son mis virtudes, que no es mi buen comportamiento, que no son mis altas notas. Si pensáramos que Dios nos está calificando, no es eso. No es que yo haya llevado un 9, un 10 toda mi vida. En mis acciones, en mi comportamiento, no es cierto. He sido quizá de los peores. Y lo dice la Sagrada Escritura. Dios escoge a lo más bajo. Dios escoge a lo imperfecto. Dios escoge a lo desecho, a los desechos del mundo, para que nadie pueda gloriarse en sí mismo. No soy yo. No es que yo sea bueno. No es que yo sea el mejor fraile. No es que mi matrimonio sea el mejor. No es cierto. Muchas veces hemos vivido en la oscuridad del pecado. Pero en Cristo somos criaturas nuevas. En Cristo sí puedo mejorar como esposo. En Cristo sí puedo mejorar como madre. En Cristo sí vale la pena mi apostolado. En Cristo. ¿Tú ahora ya vas a dar pláticas? ¿Tú ahora vas a ser coordinadora? En Cristo. Yo no. ¿Yo qué puedo ofrecerle a la iglesia? ¿Yo qué puedo ofrendarle al mundo? ¿Yo cómo puedo ayudar a que alguien se convierta o se corrija? No, yo no. Al contrario, mi vida sería un tropiezo. Es en Cristo. Es en Cristo que somos criaturas nuevas, no perfectas. Y ahí hay que distinguir. ¿Seguiré pecando
No lo digo como este acomodamiento, ¿verdad? Como este cinismo. Seguiré pecando. No, seguiremos pecando porque somos humanos, somos imperfectos, somos inacabados. Pero una cosa es seguir pecando, otra cosa es que yo vuelva a pecar y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Se entiende esto? Es muy diferente. Yo puedo cometer algún pecado por mi tibieza, por mi debilidad, por muchas cosas. Yo puedo cometer un pecado, pero eso es diferente a vivir en el pecado. Vivir en el pecado es cerrarle la puerta a Cristo, que no entre a mi casa, que no entre en mi vida matrimonial, que no entre con mis hijos. Es cerrarle la puerta a Cristo. No, se trata de renunciar a la vida de pecado. Seguiré pecando, seguiré cometiendo errores porque soy débil. ¿Qué se puede esperar de mí? Pero he decidido romper con esta vida, con esta rutina de pecado. Llevamos 20 años sin casarnos por la iglesia. Sigo sin bautizar a mis hijos. Nos da lo mismo ir o no ir a misa. Así estamos bien, así nos llevamos bien. Gracias a Dios nada nos falta. No nos metemos con nadie, respetamos a todas las... Sí, pero seguimos viviendo en un ambiente de pecado. En Cristo somos criaturas nuevas. Ya todo lo viejo ha pasado. Entonces se entienden los programas anteriores. Entonces se entiende que yo puedo esforzarme por ser virtuoso, por incrementar mi fe, mi esperanza, mi caridad, por convertir mi vida en un sí pleno. ¿Cómo vas a ser un sí pleno? Si abortaste, si mentiste, si robaste, si golpeaste. Es verdad. Y me arrepiento. Y me he confesado y me esfuerzo cada día por llegar a la altura de Cristo, pero no vivo atado de mi pasado. No lo digo de manera cínica, lo digo porque estoy convencido de que en Cristo somos criaturas nuevas. Esto mismo le pasaba a San Francisco. San Francisco, un hombre con pocos estudios, sin gracia, bajito de estatura, parecía un vagabundo por la forma de vestir. Se le acercaban otros, incluso frailes, más sabios, más preparados, con más talento. Y con auténtica incredulidad le decían: ¿por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios se habrá fijado en ti? ¿Qué miró Dios en ti? ¿Qué tienes de extraordinario, Francisco? Y la respuesta de Francisco yo creo que a todos nos ayuda. En lugar de decir no lo sé, o porque vio mi debilidad, no lo sé. Lo que dice Francisco es: qué bueno que se fijó en mí. Es verdad todo lo que tú dices, inculto, sucio inclusive, con aspecto de vagabundo. Qué bueno que se fijó en mí. Porque si ven algo bueno en mí, si la gente, si la comunidad ve algo bueno en mí, si yo realizo algo bien, no me verán a mí, lo verán a Él. Y de eso se trata nuestra vida. No me verán a mí. Nadie creerá que yo fui capaz de tener un acto de bondad, que yo fui capaz de evangelizar, que yo fui capaz de perdonar, que yo fui capaz de ayudar. Nadie lo va a creer de mí. Entonces no me verán a mí. Lo verán a Él. Lo verán a Él. Y eso vale la vida. Eso vale la pena. Nadie va a creer que tú hayas sido un buen padre. Tú que antes eras machista, alcohólico, mujeriego. Ahora que has cambiado, ahora que eres amable con tu esposa, ahora que tratas a tus hijos con respeto, pues nadie te va a creer que eres tú. Todos alabarán a Dios. Y todos darán gracias a Dios por lo que ha hecho en ti. De eso se trata nuestra vida. Como diría Francisco, qué bueno que me eligió a mí. Porque si ven algo bueno en mí, no me verán a mí, lo verán a Él. Dios quiera y esa sea nuestra vida. Seguramente muchos de los que me conocen dirán: ¿Carlos? ¿Ahora Fray Carlos? ¿Con un programa? Seguramente no verán algo bueno en mí. Y qué bueno, porque lo verán a Él. Que eso nos pase en nuestra vida.
que nuestro actuar, que nuestras obras de misericordia, que las cosas buenas que podamos hacer, no sean por nuestros méritos, no sean por nuestras cualidades, sino que mirando nuestro actuar, inmediatamente se remitan a Dios, inmediatamente piensen en Dios, inmediatamente le agradezcan a Dios, inmediatamente alaben a Dios. No tengamos miedo. En Cristo somos criaturas nuevas. Ya todo lo viejo ha pasado. Que el Señor nos conceda cada día ser criaturas nuevas para que nuestro actuar, lo miren a Él, a Cristo el Señor. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual, y si Dios así lo quiere, nos escuchamos dentro de 8 días. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.